¿Alguna vez has sentido que tu bienestar depende de alguien más? Como si tu estado de ánimo, tu paz, incluso tu propósito, estuvieran atados a la presencia o al cariño de otra persona. Tal vez fue una pareja, un amigo, un familiar, alguien que, sin quererlo, se convirtió en el centro de tu estabilidad emocional. Y cuando esa persona se alejaba, aunque fuera por un día, todo dentro de ti se nublaba, como si el vacío se apoderara del alma, como si tu valor mismo comenzara a tambalear. No es fácil aceptarlo, pero muchas veces le damos a otros el control de nuestras emociones. Les entregamos, sin saberlo, las llaves de nuestra calma, de nuestra felicidad, incluso de nuestra identidad. Y cuando ellos fallan, o se van, o simplemente cambian, nos quedamos rotos, perdidos, desorientados, porque creímos que necesitábamos de alguien para estar bien, cuando en realidad solo nos faltaba reconectar con nosotros mismos. El estoicismo, una filosofía milenaria, nos ofrece una verdad contundente y liberadora. Tu paz no puede depender de lo que no controlas, y lo que más escapa a tu control son los actos, las emociones y las decisiones de los demás. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no es vivir sin nadie, sino vivir sin depender de nadie emocionalmente, que el amor es valioso, pero no debe nacer de la carencia, que la conexión es hermosa, pero nunca debe ser una atadura. Este video no es solo una lista de consejos, es un mapa para reencontrarte contigo mismo. Una invitación a soltar lo que pesa y empezar a construir por dentro aquello que siempre has buscado afuera. Hoy quiero compartir contigo 15 lecciones estoicas que te ayudarán a dejar atrás la dependencia emocional. Número 1. Domina tu percepción. Imagina que estás mirando por una ventana sucia. Afuera hay un jardín hermoso. El cielo está despejado, los árboles se mueven con el viento, pero tú apenas puedes ver más allá de las manchas. Esa ventana sucia es tu percepción, y mientras no la limpies, nada de lo que veas será claro, será justo o verdadero, porque no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Lo que sientes cuando alguien se aleja no es dolor por el hecho en sí, sino por la interpretación que tú le estás dando. Eso es lo que los estoicos comprendieron con una lucidez admirable, que la mente, cuando no es entrenada, se convierte en una máquina de fabricar sufrimiento. Epicteto lo dijo sin rodeos. Recuerda que no eres perturbado por lo que sucede, sino por tu opinión sobre ello. Y esa opinión, muchas veces, está construida desde viejas heridas, desde vacíos no sanados, desde miedos que ni siquiera te pertenecen. Tal vez aprendiste que si alguien no te ama, tú no vales, o que si alguien se va, es porque hiciste algo mal. Tal vez tu infancia estuvo marcada por la necesidad de complacer para no ser rechazado, y ahora, cada vez que alguien se aleja, todo eso se reactiva como una alarma interior. Pero lo que importa no es lo que pasó. Lo que importa es lo que tú decides hacer con eso ahora. Dominar tu percepción es un acto de valentía silenciosa. Es sentarte contigo mismo y preguntarte con sinceridad, ¿esto que pienso es verdad o solo es miedo disfrazado? Es observarte cuando sientes celos, ansiedad, tristeza o vacío, y en lugar de huir o culpar al otro, detenerte y preguntarte, ¿qué historia me estoy contando? Porque muchas veces no sufrimos por la pérdida de alguien, sino por todo lo que imaginamos que esa pérdida significa. Estoy solo, nadie me va a querer igual, no podré seguir. Y ahí es donde la percepción se convierte en tu peor enemigo, o en tu más grande aliada.
El estoicismo no te pide que no sientas, te pide que no seas esclavo de tus emociones, que no permitas que pensamientos automáticos gobiernen tu vida, que te conviertas en un guardián de tu mente, que filtres lo que permites entrar, que elijas mirar desde la razón, desde la templanza, desde la claridad. Y cuando haces eso, cuando limpias esa ventana sucia que llamamos percepción, todo comienza a cambiar. Lo que antes te dolía, ahora se convierte en aprendizaje. Lo que antes te debilitaba, ahora te fortalece. Lo que antes te controlaba, ahora te libera. Dominar tu percepción es recuperar tu poder. Es recordar que tú no eres lo que te pasa, ni lo que los demás hacen o dejan de hacer. Tú eres lo que decides pensar sobre eso. Y ahí, en ese espacio íntimo donde tú eliges tu interpretación, nace la verdadera libertad interior. Número 2. Acepta la impermanencia. Una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano es la resistencia al cambio. Nos aferramos a lo que amamos como si pudiera durar para siempre. Intentamos congelar momentos, relaciones, etapas, como si el tiempo fuera nuestro aliado y no nuestro maestro. Pero la vida sabia, constante y silenciosa nunca se detiene. Todo cambia, todo se transforma, todo, tarde o temprano, termina. Y mientras no aceptemos esa verdad, viviremos en una lucha constante contra lo inevitable. Los estoicos abrazaron esta realidad con una serenidad admirable. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «Observa cuán efímero es todo lo humano. Hoy un hombre respira, mañana ya es ceniza». Puede sonar duro, pero no lo es. Es liberador, porque cuando comprendes que nada está garantizado, comienzas a valorar profundamente cada instante y sobre todo aprendes a dejar ir. A no quedarte atrapado en la nostalgia, ni en la esperanza de que algo vuelva a ser como antes. A soltar sin resentimiento, a seguir caminando aunque duela. Aceptar la impermanencia no significa vivir sin amar, sin comprometerte o sin entregar lo mejor de ti. Significa hacerlo con conciencia, significa amar sabiendo que nada ni nadie te pertenece, que cada persona que llega a tu vida es un regalo, no una posesión, que cada experiencia, por buena o dolorosa que sea, está de paso, como el atardecer, como el invierno, como tú mismo. Cuando dependes emocionalmente de alguien, muchas veces es porque crees que esa relación, esa atención o ese afecto te van a durar para siempre. Y cuando se esfuman como todo lo humano, sientes que el mundo se derrumba. Pero el mundo no se derrumba. Solo se transforma. Lo que pasa es que tú no estabas preparado para soltar, no estabas preparado para el cambio, y por eso el dolor se vuelve insoportable, porque te aferraste a algo que nunca fue tuyo en realidad, la permanencia. El estoicismo te enseña a contemplar la vida como un río. Nada permanece, todo fluye, y tu tarea no es construir diques para detener el agua, sino aprender a nadar con elegancia, con gratitud y con fortaleza. Si hoy alguien se aleja, si algo termina, si una etapa se cierra, no lo veas como una tragedia. Míralo como una transición natural, como una puerta que se abre hacia algo nuevo, porque detrás de cada pérdida hay una semilla de crecimiento, una lección, un renacimiento. Aceptar la impermanencia es una forma de madurez emocional. Es entender que lo único eterno es tu capacidad de adaptarte, que mientras sigas resistiéndote al cambio, serás prisionero del pasado. Pero cuando aprendes a fluir, a soltar, a decir gracias incluso a lo que ya no está, entonces te conviertes en libre. Número 3. Recuerda que el apego es sufrimiento. El apego nace del miedo a perder, a quedarse solo, a no volver a sentir lo mismo. Es un intento desesperado de retener lo que no puede ser retenido. El amor de alguien, su presencia, su constancia, su mirada. Pero en ese intento te esclavizas, porque el apego es una cárcel que se disfraza de amor.
Es la necesidad de controlar, de asegurar de que nada cambie. Y cuando algo cambia, porque siempre cambia, el alma se rompe, porque se había acostumbrado a depender de aquello que ya no está. Los estoicos lo sabían desde hace siglos. Nunca te aferres a nada que no puedas soltar en paz cuando la vida lo exija. Y eso incluye a personas, a relaciones, a situaciones, a expectativas. El apego, en esencia, es confundir lo que disfrutas con lo que necesitas. Es creer que sin esa persona no podrás ser feliz. Es darle a otro ser humano la llave de tu bienestar emocional. Y en el momento en que haces eso, te vuelves vulnerable, frágil, dependiente. Le entregas tu paz a alguien que puede marcharse en cualquier momento. Y cuando lo hace, te sientes roto. Pero no por lo que pasó, sino por lo que creías que no podía pasar. Amar no es apegarse. Amar es compartir sin poseer. Es acompañar sin controlar. Es dar sin esperar que el otro llene tus vacíos. El apego, en cambio, es una forma disfrazada de temor, un intento inconsciente de evitar el dolor. Pero paradójicamente, es ese mismo apego el que termina generando el mayor sufrimiento, porque lo que más te ata es también lo que más te debilita. El estoicismo te invita a mirar con serenidad lo que más temes perder y preguntarte, ¿qué tanto de mí está depositado ahí? Si la respuesta es todo, entonces has olvidado quién eres sin esa persona. Has perdido el centro. Has dejado de ser tú para convertirte en lo que el otro te da. Pero tú no eres eso. Tú eres mucho más que cualquier vínculo, cualquier afecto o cualquier presencia. Tú eres una fuente inagotable de valor, con o sin compañía. Aprender a soltar no es frialdad, es libertad. Es mirar lo que amas y decir, gracias por estar, pero si te vas, seguiré en pie. Es amar con plenitud, pero sin encadenarte. Es disfrutar del momento, sabiendo que nada dura para siempre. Y es también una prueba de fortaleza interior, la capacidad de no dejar que tu mundo se derrumbe cuando alguien se aleja. El apego es sufrimiento porque nace de una ilusión. La ilusión de que algo o alguien te completa. Pero tú ya estás completo. Solo necesitas recordarlo. Y en el momento en que lo haces, el apego pierde su poder y el alma, por fin, respira en paz. Número 4. Tu bienestar no debe estar en manos externas. Uno de los errores más comunes y más dolorosos que cometemos en la vida es entregarle a otros la responsabilidad de cómo nos sentimos. Esperamos que alguien más nos haga felices, que nos valide, que nos reconozca, que nos dé la atención, el amor o el respeto que creemos necesitar para estar bien. Pero cuando pones tu paz en manos externas, te vuelves prisionero de lo que no puedes controlar. Te vuelves rehén de los gestos, las palabras y hasta los silencios de los demás. El estoicismo te enseña a recuperar el control de ti mismo, a recordar que solo tú eres dueño de tu mundo interior. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. No es lo que te dicen ni lo que hacen contigo. Es cómo decides responder a eso. Es si permites que una actitud te arruine el día o si eliges mantener la calma. Es si dejas que una ausencia te consuma o si entiendes que tu valor no cambia por la distancia de nadie. Cuando tu bienestar depende de factores externos, te vuelves inestable emocionalmente. Si alguien te ama, estás bien. Si se aleja, te desmoronas. Si te elogian, sientes que vales. Si te ignoran, te hundes en la duda. Y así, tu estado interno se convierte en una montaña rusa que nunca para. Y lo más grave, pierdes el poder sobre ti mismo. La verdadera libertad, la emocional, la estoica, la que no depende del clima ni del estado de ánimo de otros, nace cuando decides dejar de buscar afuera lo que solo puedes darte tú. Amor propio, aceptación, paz, dirección. Cuando comprendes que todo lo que necesitas para estar bien ya habita dentro de ti, que los demás
pueden acompañarte, enriquecer tu camino, pero nunca definir tu centro. ¿Te han enseñado a buscar fuera lo que ya eres por dentro? Es hora de desaprenderlo, de dejar de pedir aprobación como un niño que busca la mirada de sus padres, de dejar de medir tu valor por la presencia o ausencia de alguien, porque tú no eres un reflejo de las emociones de otros, tú eres la fuente. Y cuando realmente lo entiendes, todo cambia. Dejas de rogar afecto, dejas de perder la paz por lo que no puedes controlar y empiezas a vivir con una tranquilidad que no se derrumba con el rechazo ni se tambalea con la indiferencia. Porque ahora sabes que tu bienestar es tuyo, que tu serenidad no es una moneda que otros pueden gastar, es una elección, tu elección. Número 5. No idealices a nadie. Es natural buscar inspiración en las personas que admiramos. Queremos creer que ellos tienen todas las respuestas, que han alcanzado un nivel de perfección que nosotros aún no hemos tocado. Los colocamos en un pedestal, los convertimos en héroes de nuestra propia historia, y con esa idealización los hacemos inaccesibles, los hacemos inalcanzables, y lo peor de todo, los hacemos humanos en nuestra mente, pero no en la realidad. Es fácil caer en esta trampa, especialmente cuando estás buscando respuestas o consuelo. Pero la verdad es dura. Todos somos humanos, todos tenemos defectos, sombras y luchas internas que rara vez se muestran al mundo. Idealizar a alguien es despojarlo de su humanidad. Es esperar que no fallen, que no te decepcionen, que no se equivoquen. Pero cuando lo hacen, el golpe es devastador, porque has puesto tus expectativas tan altas que la caída se siente más dolorosa de lo que debería. Los estoicos, sabios en su capacidad para ver las cosas tal como son, nos enseñan a dejar de idealizar. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que uno de los mayores errores es esperar de los demás algo que no están obligados a darnos. No esperes que otros actúen como si fueran perfectos, porque ellos, como tú, están sujetos a sus propios vicios y limitaciones. No se trata de renunciar a la admiración o al respeto. Puedes admirar a alguien por sus logros, por sus virtudes, por su sabiduría, pero no debes permitir que eso te lleve a colocar a esa persona en un pedestal. No debes creer que su vida, su forma de ser, su éxito o sus decisiones son el modelo que debes seguir sin cuestionar. Ellos también están navegando por la misma tormenta humana que tú. Ellos también tienen sus propios miedos, dudas y momentos oscuros. Cuando idealizas a alguien, pierdes la capacidad de verlos tal como son, y al no verlos de forma realista, te entregas a la decepción cuando no cumplen con tus expectativas. Pero cuando aceptas que todos somos imperfectos, puedes amar a esa persona sin esperar que te salve. Puedes aprender de ellos sin esperar que sus errores no te afecten. Y sobre todo, puedes dejar de depender de ellos para definir tu felicidad. Recuerda esto, la perfección es una ilusión. Todos somos un mosaico de fortalezas y debilidades, éxitos y fracasos, luz y sombra. Idealizar a otros es negarle a esa persona su humanidad y a ti mismo la oportunidad de ver la verdad tal como es. Si quieres evitar la decepción, empieza por liberar a los demás de la carga de tu perfección imaginada. Acepta a las personas por lo que realmente son, con todos sus matices, y libera tu corazón de la presión de esperar algo que nunca existió. Lección 6. No confundas amor con necesidad, desarrollada con el mismo enfoque emocional, introspectivo y lleno de conexión con el espectador, tal como lo has solicitado. Número 6. No confundas amor con necesidad. El amor en su forma más pura es libre. Es un acto de entrega, de compartir, de dar sin esperar nada a cambio. Pero la necesidad es una cárcel emocional. Es el vínculo que no se forja en la libertad, sino en la desesperación,
Y cuando confundimos amor con necesidad, nos encerramos en una relación tóxica, dependiente, que consume nuestra paz en lugar de alimentarla. Es común caer en esta trampa, especialmente cuando nos sentimos vacíos, incompletos o inseguros. Queremos que alguien más nos llene, que nos dé lo que sentimos que nos falta: amor, validación, aprobación. Y al principio, la otra persona puede ser ese refugio. Pero con el tiempo, la relación deja de ser un acto de amor y se convierte en una transacción. Nosotros damos esperando recibir, y el otro da porque se siente obligado o por miedo a perder. Lo que en principio era una conexión auténtica, se transforma en una cuerda tensa que nos ahoga poco a poco. El estoicismo nos enseña a vivir desde la libertad interna, a ser completos con nosotros mismos, a entender que el amor verdadero no se basa en la necesidad de poseer a otro ser humano, sino en la libertad de elegir compartir nuestra vida con esa persona. Como decía Séneca, el amor no se construye sobre lo que te falta, sino sobre lo que eres capaz de dar. Amar no es un intercambio, es una expresión natural de lo que llevas dentro. Cuando amas desde la necesidad, te conviertes en un prisionero de tus propios deseos y al final te vuelves incapaz de ver al otro como lo que realmente es: un ser libre, con su propio camino, su propio ser. Imagina que la otra persona ya no estuviera. ¿Podrías seguir siendo tú mismo? ¿Seguirías siendo feliz, con propósito, con paz interior? Si la respuesta es no, entonces has caído en la trampa de la necesidad. Has entregado tu bienestar a algo externo, y en el momento en que eso se quiebre, el vacío que sientas no será porque esa persona se haya ido, sino porque te olvidaste de tu propio valor. Te olvidaste de que tu paz no depende de nadie más. Amar sin necesidad es un acto de madurez. Es entender que nuestra vida es completa por sí misma, pero que compartirla con otro ser humano es un regalo, no una obligación. Es respetar la libertad del otro sin tratar de poseerla. Es disfrutar del amor sin que se convierta en un requisito para nuestra felicidad. Porque la verdad es que, cuando amas desde la necesidad, te vuelves dependiente, te vuelves vulnerable, te vuelves prisionero de tus propios miedos y deseos. Pero cuando amas desde la libertad, la relación florece, crece y se nutre de lo que cada uno es, sin ataduras. La clave es esta: el amor verdadero no te pide que seas otro, ni que te conviertas en alguien que no eres. El amor verdadero te acompaña, te entiende, te respeta, pero nunca te condiciona a perderte a ti mismo. Y esa es la diferencia entre amar con libertad o amar con necesidad. Número 7. Recuerda tu poder interno. En la vida, es fácil perder de vista la fuerza que habita dentro de nosotros. Las dificultades, los desafíos y las adversidades pueden hacernos sentir pequeños, frágiles, como si estuviera todo fuera de nuestro control. Y es en esos momentos cuando a menudo olvidamos lo más fundamental: el poder que tenemos sobre nuestra propia mente, sobre nuestras reacciones y sobre nuestro destino. El estoicismo es una filosofía que constantemente nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior, sí tenemos el poder de controlar cómo respondemos ante él. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que determina tu bienestar. El verdadero poder no está en el control sobre las circunstancias, sino en el control sobre nuestra mente y nuestras respuestas. Ese es tu poder interno. La vida no siempre es justa, no siempre es fácil, y a veces la tormenta parece más fuerte de lo que podemos soportar. Pero en medio de la tormenta hay un refugio que nadie puede destruir: tu capacidad para elegir.
puedes elegir cómo ver las cosas, cómo interpretar las dificultades, cómo seguir adelante a pesar del dolor o la frustración. Y ese es un poder que nadie te puede arrebatar a menos que tú se lo entregues. A veces, el poder interno se disfraza de calma en medio del caos, de resistencia frente al miedo, de esperanza cuando parece que todo está perdido. Pero ese poder es real y reside en la manera en que eliges enfrentarte a la vida. ¿Vas a ser una víctima de las circunstancias o vas a ser el protagonista que elige cómo avanzar? El poder está en ti y siempre lo ha estado. Lo único que necesitas es recordarlo. Recordar que aunque las olas del mar puedan ser fuertes, tú eres el capitán de tu barco. No importa cuántas veces caigas, ni cuántas veces te sientas derrotado. Lo que define tu vida no es lo que te sucede, sino cómo te levantas después de cada caída. Si te concentras en lo que no puedes controlar, perderás tu poder. Pero si te enfocas en lo que sí puedes cambiar, tu actitud, tus pensamientos, tus respuestas emocionales, ahí es donde reside tu verdadera fuerza. Este es el verdadero significado de ser estoico. No es evitar el sufrimiento, sino saber que el sufrimiento es solo una parte del proceso, que siempre tienes el poder de elegir cómo responder a él. El sufrimiento es inevitable, pero la desesperación no lo es. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento prolongado es una elección. La serenidad, la fortaleza y la paz interior nacen de la conciencia de tu poder interno. Recuerda, el poder está dentro de ti. No te dejes engañar por las apariencias externas. No dejes que los desafíos te hagan sentir impotente. Cada vez que enfrentas la vida con la certeza de que eres capaz de manejar lo que venga, te conectas más con tu fuerza interna. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el poder para transformar tu vida nunca estuvo en las circunstancias, sino en ti. Número 8. Desarrolla una vida rica en soledad. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de personas, de actividades que nos exigen constantemente, de mensajes que nos invaden a cada segundo. Nos encontramos rodeados de distracciones y, sin embargo, no dejamos de sentirnos vacíos. El ruido externo nos ahoga y la soledad, paradójicamente, se convierte en algo que tememos más que nada. La gente huye de la soledad porque cree que significa aislamiento, desconexión, vacío. Pero, en realidad, la verdadera soledad es un refugio, un lugar donde puedes encontrarte contigo mismo y descubrir lo que realmente eres. Los estoicos entendían el valor de la soledad. Séneca, en sus escritos, hablaba con frecuencia de la importancia de retirarse del bullicio del mundo para poder escuchar nuestra voz interior. No se trata de la soledad física, de estar solo en una habitación vacía. Se trata de un estado de ser, de aprender a disfrutar de tu propia compañía, de encontrar paz en tu mente y en tu corazón sin depender de las validaciones externas. Como decía Marco Aurelio, la soledad no es un vacío, es un espacio lleno de potencial. La soledad es la oportunidad perfecta para conectarte con tu esencia más profunda. En la soledad no hay distracciones, no hay expectativas de los demás, solo el espacio para explorar quién eres realmente. En ese espacio puedes reflexionar sobre tus pensamientos, tus deseos, tus emociones, sin la influencia de las opiniones ajenas. Puedes reconocer tus miedos y tus inseguridades, pero también tus fortalezas, tus pasiones y lo que realmente importa en tu vida. La soledad te da el regalo de conocerte a ti mismo. Y es solo cuando te conoces a fondo que puedes tomar decisiones alineadas con tu verdadero ser. Una vida rica en soledad no significa renunciar a las relaciones o desconectarte de los demás. No se trata de aislarte, sino de encontrar el equilibrio entre la interacción con el mundo y el retiro a tu propio centro.
No es la ausencia de personas lo que da significado a la soledad, sino la presencia plena contigo mismo. La soledad te permite reflexionar sin prisas, pensar sin juicios, crear sin limitaciones. En ella puedes descubrir tu propósito, tus objetivos y, lo más importante, la serenidad que proviene de estar en paz con quien eres. Cuando temes la soledad, es porque todavía no has aprendido a disfrutar de tu propia compañía. Buscas llenar ese vacío con la presencia de otros, pero esa es una forma de evasión. La verdadera paz no se encuentra en la compañía de los demás, sino en la armonía interna que puedes crear cuando te permites estar solo con tus pensamientos, con tus sentimientos, sin la presión de agradar o de estar a la altura de las expectativas ajenas. La soledad es una oportunidad para desconectarte de lo que te distrae y conectarte con lo que realmente importa, tú mismo. Recuerda que la soledad no es una condena, sino una bendición. Es en la soledad donde el alma puede renovarse, donde las ideas florecen, donde la creatividad se desborda. Si sabes cómo estar solo sin sentirte solo, habrás encontrado una de las fuentes más poderosas de paz y fortaleza. Como un río que fluye en su cauce, en la soledad encuentras tu propio ritmo, tu propia dirección. Y cuando estás en paz contigo mismo, lo que el mundo exterior ofrezca no puede perturbar esa serenidad, porque sabes que incluso en medio del caos siempre puedes volver a ti mismo y encontrar la calma que buscas. Número 9. No te abandones por retener a otro. Es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Perderse a uno mismo en un intento por mantener a alguien cerca. El deseo de retener a una persona, de aferrarse a una relación, de hacer todo lo posible para que otro no se vaya, puede llevarte a olvidarte de lo más importante, tú mismo. Y cuando haces esto, cuando antepones las necesidades de otra persona a las tuyas, empiezas a perder la conexión contigo mismo, tu identidad, tu bienestar. A menudo nos encontramos en relaciones donde nos sacrificamos constantemente, donde dejamos de lado nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestra paz interior, todo por no perder a esa persona. Lo hacemos con la esperanza de que, al complacer, al ceder, al poner a esa persona en primer lugar, ellos nos valorarán más, nos amarán más, se quedarán con nosotros. Pero lo que realmente sucede es que, al hacer esto, nos vamos vaciando poco a poco, hasta que eventualmente no sabemos quiénes somos, ni qué queremos, ni qué necesitamos. Hemos dado tanto que ya no queda nada de nosotros mismos para dar. El estoicismo nos enseña que el equilibrio es fundamental. No podemos vivir de acuerdo con las expectativas de otros si eso significa traicionar nuestra propia esencia. Séneca lo decía de manera clara: nadie puede ser verdaderamente libre si no es capaz de ser fiel a sí mismo. Cuando te entregas por completo a alguien más, cuando pones su bienestar por encima del tuyo, pierdes tu capacidad de ser libre, de ser dueño de tu vida. Te conviertes en una sombra de ti mismo, buscando validación, amor o aprobación de otro, y en el proceso pierdes la libertad que solo puede venir de la aceptación y el amor propio. Es importante entender que no es egoísta cuidar de ti mismo. No es un acto de arrogancia ser fiel a tus propios valores, tus necesidades y tus sueños. De hecho, es solo cuando eres capaz de estar completo por ti mismo, de ser autónomo emocionalmente, que puedes realmente dar lo mejor de ti a los demás. El amor genuino no se construye sobre la dependencia, sino sobre la libertad mutua, el respeto y la autenticidad. Si te abandonas a ti mismo por el miedo a la pérdida, por el deseo de retener a otro, solo crearás una relación desequilibrada, donde ambos, a largo plazo, pueden sentirse vacíos y atrapados. El amor no debe basarse en la necesidad, en el miedo al abandono, ni en la desesperación por mantener a alguien a tu lado. El amor genuino se construye sobre la confianza en uno mismo,
en la aceptación mutua y en la libertad de ser quien eres sin temor al rechazo. Amar a alguien no debe implicar perderte a ti mismo. No debes sacrificar tu paz, tu felicidad, tu identidad por complacer a otra persona. Y si alguien te ama de verdad, también respetará tu necesidad de ser tú mismo, de seguir tus propios caminos, de crecer y evolucionar como individuo. Es un acto de valentía, de autocuidado, reconocer que tu bienestar no debe depender de otra persona. Tu vida, tu felicidad, tu paz interior no pueden ser condicionadas por la presencia o ausencia de alguien más. El verdadero amor no te exige que te pierdas en el otro. Al contrario, el amor genuino te permite ser quien eres, con todo tu ser en su totalidad, sin necesidad de perderte en el proceso. Y si esa relación te exige que te abandones a ti mismo, tal vez sea hora de reconsiderar si esa relación es la que realmente deseas para tu vida. Recuerda, tu bienestar es tu responsabilidad. No puedes construir tu paz emocional sobre la inestabilidad de los demás. Cuando te pierdes por intentar retener a alguien, lo que realmente estás perdiendo es a ti mismo. Y lo que más necesitas para ser verdaderamente feliz y equilibrado es tu propia presencia, tu propia paz y tu propia libertad. No dejes que el miedo al abandono te haga abandonar lo que eres, porque solo cuando te mantienes firme en tu esencia serás capaz de ofrecer una versión de ti mismo que sea auténtica, completa y sana para cualquier relación que elijas. Número 10. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La vida está llena de momentos dolorosos, pérdidas, fracasos, desilusiones, traiciones. Ningún ser humano puede escapar a ellos. El dolor es una parte intrínseca de la existencia, algo que no podemos evitar ni controlar. Pero, aunque el dolor es inevitable, lo que sí podemos controlar es cómo elegimos vivir con él. El sufrimiento, a diferencia del dolor, es una respuesta que depende de nuestra mente, de nuestra percepción y de la manera en que elegimos enfrentar las adversidades. El dolor es un mensaje de la vida, una señal de que algo en nuestro mundo interior o exterior está fuera de lugar. Nos golpea, nos sacude, nos desafía. Puede ser físico, emocional o mental, pero siempre llega a nuestra puerta de alguna forma. El estoicismo nos enseña que no podemos evitarlo, que es parte del precio que pagamos por vivir, por ser humanos. Marco Aurelio decía: lo que te sucede no es tan importante como cómo respondes a ello. El dolor es simplemente una experiencia, una sensación que aparece y desaparece, pero el sufrimiento es lo que decidimos hacer con esa experiencia. El sufrimiento comienza cuando nos resistimos al dolor, cuando luchamos contra él, cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes. Nos aferramos a la queja, a la rabia, al resentimiento, al miedo. Creemos que el dolor es injusto, que no merecemos pasar por ello, y esa resistencia al sufrimiento nos atrapa, nos consume, y ahí es donde el sufrimiento comienza a perpetuarse, porque cuanto más luchamos contra lo que nos duele, más lo ampliamos, más nos absorbemos en él. Lo que los estoicos nos proponen es una forma diferente de ver el dolor, aceptarlo como parte de la experiencia humana. El dolor no es un enemigo, sino un compañero en el camino de la vida. La aceptación no significa rendirse, ni ser pasivo frente a las dificultades. Significa reconocer que el dolor es parte del proceso de crecimiento, de aprendizaje, y que, aunque no podamos controlarlo, sí podemos decidir cómo responder a él. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento radica en nuestra reacción. El dolor nos enseña lecciones, nos hace más fuertes, más sabios,
El sufrimiento, por otro lado, se alimenta de nuestra mente, de nuestros pensamientos negativos, de nuestra resistencia a aceptar lo que no podemos cambiar. No se trata de minimizar el dolor ni de ser indiferentes a él, sino de entender que, aunque no podamos evitarlo, podemos elegir cómo vivir con él. Recuerda que el sufrimiento es opcional porque, al final, tú eres el que decide qué hacer con lo que te sucede. El dolor puede llegar como una ola poderosa, pero tú eres quien decide si dejas que esa ola te arrastre o si eliges surfearla con dignidad, paciencia y serenidad. No es el dolor lo que determina nuestra paz interior, sino cómo decidimos enfrentar ese dolor. Puedes elegir la aceptación, la calma y la resiliencia. O puedes quedarte atrapado en el sufrimiento, alimentado por el miedo, la ira o el arrepentimiento. Este concepto es liberador porque te da el poder de decidir cómo te enfrentas a las dificultades de la vida. Cuando comprendes que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, te das cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros, tienes el control sobre tu paz interior. El sufrimiento no tiene por qué ser una constante. Cuando aprendes a aceptar el dolor, a verlo como una parte natural de la vida, dejas de alimentarlo con pensamientos destructivos. El sufrimiento solo existe cuando nos aferramos a la idea de que el dolor no debería estar ahí. Cuando nos negamos a aceptar la naturaleza transitoria de la vida. El dolor será siempre una parte de la existencia, pero tú tienes la capacidad de decidir si lo permites para que te lleve al sufrimiento o si, por el contrario, lo usas como una oportunidad para crecer, para aprender, para encontrar una nueva forma de ser más fuerte. La verdadera libertad está en cómo elegimos vivir con el dolor, cómo nos permitimos crecer a través de él y cómo finalmente dejamos de sufrir por lo que no podemos cambiar. Número 11. No necesitas cerrar ciclos con otros, solo contigo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que necesitamos un cierre, un adiós definitivo, una conclusión para poder seguir adelante. Ya sea una relación que se ha roto, un conflicto sin resolver, una amistad que se ha desgastado con el tiempo. Nos aferramos a la idea de que, para avanzar, debemos obtener una resolución de la otra persona, debemos recibir una disculpa, una explicación, o al menos un reconocimiento de lo que pasó. Sin embargo, el verdadero cierre no depende de lo que hagan los demás, sino de lo que decidamos hacer con nuestra propia paz interior. En la filosofía estoica, uno de los principios fundamentales es el entendimiento de que no podemos controlar lo que los demás hacen o piensan. Esto se extiende a cómo otros nos tratan, cómo reaccionan ante nuestras emociones o incluso si deciden o no ser parte de nuestras vidas. Lo único que realmente podemos controlar es nuestra propia mente, nuestras emociones y nuestra capacidad para aceptar lo que ha sucedido y seguir adelante. El cierre que buscamos, esa sensación de alivio, de comprensión, no tiene que venir de la otra persona. En realidad, solo necesitas cerrarlo contigo mismo. Esto puede ser difícil de aceptar porque tendemos a buscar validación externa. Queremos que los demás reconozcan nuestro dolor, nuestras heridas, nuestros esfuerzos por sanar. Queremos que el otro nos explique por qué las cosas terminaron o nos pida perdón por lo que nos hicieron. Pero lo cierto es que esperar ese cierre externo es dejar que nuestro bienestar dependa de alguien más. Es dejar que otros tengan el poder de determinar cuándo estaremos listos para seguir adelante. Y eso no es lo que los estoicos nos enseñan. El verdadero poder está en nuestra capacidad de encontrar paz independientemente de lo que los demás hagan o dejen de hacer. El proceso de cerrar un ciclo no es necesariamente algo que implique una conversación, una reconciliación o una explicación externa.
El verdadero cierre está dentro de ti. Es un acto de soltar, de reconocer que aunque no todo haya salido como esperabas, tú tienes el poder de seguir adelante. Es en el momento en que decides liberarte de la carga de necesitar una respuesta de los demás, cuando realmente alcanzas la paz. Puedes hacer esto al liberar el resentimiento, al dejar de alimentar las heridas con el mismo dolor y la misma rabia. El cierre se da cuando decides que, aunque no puedas cambiar el pasado, puedes cambiar tu relación con él. Recuerda, el ciclo no se cierra cuando otro te da su consentimiento, cuando otro te ofrece su perdón o cuando la otra persona acepta su parte en lo sucedido. El ciclo se cierra cuando tú decides que ya no necesitas más respuestas, que ya no dependes de esa persona para encontrar la paz. El cierre está en el momento en que eliges sanar por ti mismo, en el instante en que decides no permitir que lo que ocurrió siga afectando tu vida. En ese momento no es el otro quien cierra el ciclo, es tu decisión de soltar, de seguir adelante y de dejar atrás lo que ya no te sirve. Lo que los estoicos nos enseñan es que al final, nuestra paz no debe depender de las acciones de otros. La vida es impredecible y las personas son complejas, pero nosotros podemos elegir cómo respondemos a los eventos que nos afectan. Al comprender que el cierre es algo que sucede dentro de nosotros, nos liberamos de la necesidad de controlar a los demás o de depender de ellos para nuestra felicidad. Somos responsables de nuestra paz, de nuestra sanación y de nuestro futuro. El verdadero poder radica en la capacidad de soltar sin esperar que el otro te dé permiso para hacerlo. El perdón, la aceptación y el cierre son procesos que comienzan en ti. Y cuando lo entiendes, cuando reconoces que el único cierre que realmente importa es el que tú te das, encuentras una libertad profunda. No necesitas que el otro cambie o que te den explicaciones. Puedes cerrar el ciclo simplemente al cambiar tu perspectiva, al decidir que lo que pasó no define quién eres ni determina cómo seguirás adelante. Número 12. Sé el guardián de tu paz. La paz interior es algo que todos anhelamos, especialmente en un mundo tan caótico y lleno de ruido. Pero a menudo olvidamos que la paz no es algo que podamos encontrar en el exterior, sino que es un estado que debemos cultivar y proteger dentro de nosotros mismos. Como seres humanos, estamos constantemente expuestos a influencias externas. Las opiniones de los demás, los problemas del día a día, las preocupaciones sobre el futuro. Y es fácil dejar que todo eso nos arrebate nuestra calma. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que nuestra paz interior no debe depender de lo que ocurra fuera de nosotros. Somos los guardianes de nuestra propia tranquilidad. Ser el guardián de tu paz significa ser consciente de lo que permites entrar en tu mente y en tu corazón. El mundo está lleno de estímulos, noticias, personas que nos rodean, situaciones que nos inquietan. Es fácil caer en la trampa de dejar que todo eso nos afecte, de reaccionar a los estímulos externos con estrés, ira o frustración. Pero si permitimos que nuestras emociones estén constantemente a merced de lo que ocurre fuera de nosotros, nos convertimos en prisioneros de las circunstancias. Los estoicos, particularmente Séneca, nos enseñan que debemos ser dueños de nuestras emociones, no esclavos de ellas. La paz no es algo que se pueda encontrar en el mundo exterior, sino que es una cualidad interna que podemos cultivar y proteger. La paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma a pesar de ellos. Imagina que tu mente es como un jardín. Si no proteges ese jardín, si no pones límites a lo que permites que crezca en él, las malas hierbas del estrés, la ansiedad y la preocupación pueden apoderarse rápidamente de él. Sin embargo, si decides ser el guardián de ese jardín, si cuidas lo que alimentas en tu mente,
puedes asegurarte de que lo que crezca sea la serenidad, la gratitud y la aceptación. Esto requiere vigilancia, no para evitar que el dolor o la angustia lleguen, sino para elegir cómo responder a ellos. Los pensamientos negativos no tienen por qué dominarte si decides no darles espacio. La calma es un acto consciente de resistencia frente al caos que nos rodea. Proteger nuestra paz interior también significa poner límites. El verdadero poder radica en lo que decides permitir que entre en tu vida. A veces, esto implica distanciarte de personas tóxicas, evitar fuentes de conflicto innecesario o aprender a decir no cuando algo o alguien está poniendo en riesgo tu bienestar emocional. Los estoicos entendían que no todo lo que ocurre en la vida merece nuestra atención ni nuestra reacción. Algunas cosas simplemente deben ser dejadas ir. Imagina un muro alrededor de tu paz. Un muro que no te aísla del mundo, sino que filtra lo que permite entrar en tu mente y en tu corazón. Este muro está formado por la sabiduría, la autoconciencia y la autodisciplina. No se trata de huir de la realidad, ni de negar los problemas que puedas tener, sino de mantener una postura firme y serena frente a ellos. Cuando te conviertes en el guardián de tu paz, te conviertes en una persona que no se deja arrastrar por las turbulencias externas, que no se ve afectada por los altibajos emocionales del día a día. Además, ser el guardián de tu paz es un acto de autocuidado. El cuidado de uno mismo no es solo físico, sino mental y emocional. Invertir en tu paz interior es una de las formas más poderosas de fortalecer tu bienestar. Es aceptar que no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo respondes, cómo eliges enfocar tu energía y qué pensamientos decides dejar entrar en tu vida. Recuerda que la paz no se trata de eliminar los desafíos o las dificultades, se trata de cómo decides enfrentarlos. Las adversidades, el estrés, la angustia son inevitables. Pero el sufrimiento, como nos enseñan los estoicos, es opcional. Tú puedes elegir mantener tu paz incluso en medio del caos. Esto no significa ignorar los problemas, sino abordarlos con calma, con claridad y con la certeza de que sin importar lo que suceda a tu alrededor, tu paz interior es tuya para protegerla. Cuando te conviertes en el guardián de tu paz, eres capaz de navegar por la vida con una serenidad que te permite tomar decisiones más sabias, actuar con mayor claridad y vivir con más propósito. La paz no es una meta que alcanzamos, sino una práctica constante que cultivamos todos los días, con cada pensamiento, con cada acción y con cada decisión que tomamos. Número 13. Cultiva la autosuficiencia emocional. La autosuficiencia emocional es uno de los pilares más poderosos de la filosofía estoica. Vivimos en un mundo en el que constantemente buscamos la aprobación, el apoyo y la validación de los demás. Nos dicen que el amor de los otros es lo que nos completa, que las opiniones externas son las que definen nuestro valor. Pero en realidad, esta dependencia emocional es lo que nos hace vulnerables. Es lo que nos aleja de la paz y nos arrastra al caos de las expectativas ajenas. Los estoicos nos enseñan que debemos aprender a ser suficientes para nosotros mismos, a encontrar nuestra seguridad emocional dentro de nuestra propia alma y no en las fluctuantes emociones de los demás. En la vida, inevitablemente, nos enfrentamos a momentos difíciles, pérdidas, decepciones, conflictos, rechazos. Estos son eventos fuera de nuestro control. Y si no desarrollamos una fortaleza emocional interna, podemos caer en la trampa de depender de las personas o de las circunstancias para sentirnos completos. Nos aferramos a relaciones, a validaciones externas, a la búsqueda constante de ser aceptados. Pero, ¿qué pasa cuando esos elementos externos desaparecen o nos fallan?
La base de nuestra felicidad se ve destruida y con ella nuestra paz interior. La autosuficiencia emocional es aprender a ser completo sin necesitar que los demás nos lo validen. La autosuficiencia emocional no significa que debamos aislarnos o rechazar las relaciones. No se trata de renunciar a la conexión humana, ni de vivir en soledad emocional. Al contrario, se trata de desarrollar una relación con nosotros mismos tan fuerte y sólida que no necesitemos la aprobación constante de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Es la capacidad de estar en paz con uno mismo, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Cuando cultivamos la autosuficiencia emocional, aprendemos a no depender de los altibajos emocionales de las relaciones para definir nuestro valor o nuestra felicidad. Si alguien nos critica, no nos derrumbamos. Si alguien nos deja, no perdemos nuestro sentido de quiénes somos. Si la vida nos presenta un obstáculo, no caemos en la desesperación. En lugar de buscar consuelo en lo externo, buscamos el consuelo dentro de nosotros. El autocuidado se convierte en una prioridad y no como un acto egoísta, sino como un acto de responsabilidad hacia nuestra propia salud emocional. Para lograr esta autosuficiencia, debemos aprender a estar presentes con nuestras emociones, no como algo que debe ser suprimido o ignorado, sino como algo que podemos manejar con conciencia y compasión. Ser autosuficiente emocionalmente significa poder sentir tristeza, miedo o frustración y reconocer esas emociones sin dejar que nos controlen o nos definan. Nos enseñamos a mirar nuestros sentimientos desde una perspectiva estoica. Esto es lo que estoy sintiendo en este momento, pero no soy esta emoción. Soy la conciencia que puede observarla y elegir cómo reaccionar ante ella. El proceso de cultivar esta autosuficiencia emocional es un acto de liberación. Nos liberamos de las cadenas de la validación externa, de la necesidad constante de ser aprobados, de ser amados. Nos liberamos del miedo al rechazo y al fracaso, porque entendemos que, en última instancia, nuestra felicidad no está en manos de otros. La libertad está en nuestra capacidad para encontrar satisfacción dentro de nosotros mismos sin depender de lo que los demás piensen o hagan. Esto no significa ser insensible o desconectado de los demás. Las relaciones y las conexiones humanas siguen siendo esenciales para nuestra experiencia de vida. Sin embargo, al ser emocionalmente autosuficientes, ya no estamos a merced de lo que los demás hagan o no hagan. Podemos amar a los demás sin necesidad de que su amor nos valide. Podemos ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Podemos dar, pero sin sentir que nuestra vida se desmorona si no recibimos lo mismo a cambio. Esto nos da una paz profunda, porque ya no estamos buscando fuera de nosotros lo que podemos encontrar dentro. La autosuficiencia emocional también nos permite tomar decisiones más claras y sabias. Cuando no dependemos emocionalmente de las opiniones de los demás, podemos tomar decisiones basadas en lo que es mejor para nosotros, no en lo que los demás quieren que hagamos. Esto nos da una claridad mental que es esencial para vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores, sin ser arrastrados por las expectativas ajenas. Cultivar esta autosuficiencia emocional es al final un acto de autocuidado profundo y honesto. No se trata de aislarse o de rechazar el amor y las relaciones, sino de encontrar en nuestro interior una fuente inagotable de seguridad emocional que nos permita enfrentar la vida con confianza y estabilidad, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Número 14. No esperes reciprocidad emocional. Uno de los mayores desafíos emocionales que enfrentamos en la vida es la tendencia a esperar algo a cambio cuando ofrecemos nuestro tiempo, amor o apoyo a los demás. Es casi natural que, cuando damos nuestra energía emocional, nuestro cuidado o nuestra comprensión,
Esperemos que esos gestos sean devueltos de alguna manera. Sin embargo, como nos enseñan los estoicos, este tipo de expectativas pueden ser la raíz de mucho sufrimiento, frustración y resentimiento. La verdadera paz interior se encuentra cuando dejamos de esperar que otros nos devuelvan lo que les damos. La verdadera generosidad no depende de la reciprocidad emocional. Su valor reside en el acto mismo de dar. Cuando esperamos que los demás nos devuelvan emocionalmente lo que les damos, estamos poniendo nuestras emociones y nuestra felicidad en sus manos. Nos volvemos vulnerables a lo que no podemos controlar, las reacciones y decisiones de otros. Este tipo de dependencia emocional puede llevarnos a la decepción constante, porque, en última instancia, no tenemos control sobre cómo otras personas nos tratarán o qué nos devolverán en términos emocionales. Imagina que ofreces apoyo a un amigo, le entregas todo tu corazón y energía, esperando que en un momento de necesidad esa persona haga lo mismo por ti. Sin embargo, cuando llega tu momento de crisis, esa persona no está ahí de la misma manera que tú esperabas. El dolor no proviene de la situación en sí, sino de la desilusión de ver que no recibiste lo que pensabas que merecías. La frustración se apodera de ti y te preguntas por qué no recibiste la misma devoción, el mismo cuidado que diste. Aquí es donde la filosofía estoica se convierte en una herramienta poderosa. Epicteto, uno de los grandes estoicos, nos recuerda que debemos liberarnos de las expectativas. No podemos controlar las reacciones de los demás y tampoco deberíamos hacer de nuestras emociones una moneda de cambio. El acto de dar, ya sea amor, apoyo, comprensión o cualquier otra forma de cuidado emocional, debe ser un reflejo de lo que estamos dispuestos a ofrecer sin esperar nada a cambio. Cuando damos con el corazón, no debemos estar pendientes de que la otra persona nos devuelva lo mismo. Este enfoque nos libera del ciclo constante de expectativas no cumplidas. Nos permite ser generosos sin la carga de la desesperación por la reciprocidad. Nos enseña que el verdadero valor de nuestras acciones no se mide por lo que recibimos, sino por la intención con la que las damos. La reciprocidad, si llega, es un regalo, pero nuestra felicidad y paz interior no deben depender de ello. Un aspecto fundamental de este principio es la comprensión de que las personas tienen su propia vida, sus propios desafíos y su propia manera de ver el mundo. Lo que tal vez nosotros consideremos como una forma natural de dar y recibir puede no ser entendido o valorado de la misma manera por los demás. Las reacciones de los otros, sus respuestas emocionales o la falta de ellas no reflejan nuestra valía ni nuestro esfuerzo. La vida no siempre devuelve lo que damos de manera inmediata o en la forma que esperamos. Cuando logramos liberarnos de la necesidad de recibir algo a cambio, experimentamos una libertad emocional profunda. Podemos dar de manera desinteresada, sin resentimiento, sin sentirnos heridos cuando no recibimos lo que esperábamos. Nos volvemos más plenos y menos dependientes de la validación externa. Este cambio de mentalidad nos permite vivir de manera más auténtica y emocionalmente libre, sabiendo que lo que damos no es un intercambio, sino un regalo en sí mismo. A veces, las personas no pueden darnos lo que necesitamos porque están luchando con sus propias batallas. Ellos también tienen sus propios miedos, inseguridades y limitaciones. No siempre tienen la capacidad de devolvernos lo que les damos, ni emocional ni físicamente. Al liberarnos de la necesidad de reciprocidad, desarrollamos una mayor compasión y comprensión hacia los demás, ya que entendemos que su capacidad de dar está limitada por su propia experiencia de vida. Por supuesto, esto no significa que debamos permitirnos ser explotados o maltratados.
No se trata de dar sin límites, sino de dar sin la expectativa de recibir a cambio. El acto de dar se convierte en algo más puro y liberador cuando lo hacemos sin condiciones, sin reservas, sabiendo que no siempre obtendremos lo que queremos, pero que aún así hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Al dejar de esperar reciprocidad emocional, comenzamos a fortalecer nuestro sentido de valía interior. Nuestra capacidad de amar, de apoyar y de dar no depende de que nos den algo a cambio, sino del deseo genuino de contribuir al bienestar de los demás. Nos volvemos más auténticos en nuestras relaciones, sin la carga de la expectativa que a menudo crea tensiones, resentimientos y decepciones. En última instancia, lo que ganamos es más paz interior, más libertad emocional y, sobre todo, una mayor conexión con nosotros mismos. Número 15. Tu valor no disminuye por el abandono de otros. El abandono puede ser una de las experiencias más dolorosas que enfrentamos en la vida. Cuando alguien a quien hemos amado, confiado o apoyado se aleja de nosotros, ya sea física o emocionalmente, podemos sentir como si algo en nuestro interior se rompiera. Es como si, al perder a esa persona, perdiéramos también una parte de nosotros mismos. La sensación de vacío, de desvalorización y de duda puede ser abrumadora. Es natural preguntarnos, ¿qué hice mal? ¿Qué no soy suficiente? Pero lo que nos enseñan los estoicos es que nuestro valor nunca depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. El abandono de otros no tiene el poder de disminuir nuestra valía, a menos que nosotros se lo permitamos. Es crucial entender que el valor de una persona no está ligado a la forma en que los demás la tratan. No importa cuántas veces hayamos sido abandonados, rechazados o ignorados, nuestro valor intrínseco permanece inalterado. Eres valioso simplemente por el hecho de ser tú, por la esencia única que resides en ti, independientemente de lo que los demás hagan o no hagan. Los estoicos nos enseñan que nuestra valía no está sujeta a las opiniones de los demás, sino a nuestra propia percepción de quiénes somos y cómo elegimos vivir nuestras vidas. Cuando somos abandonados, es fácil caer en la trampa de la autocrítica y la culpa. Nos preguntamos si cometimos errores, si no fuimos lo suficientemente buenos, si nuestra falta de perfección fue la causa de la distancia. Pero esto es un error fundamental. El abandono de otros refleja más sobre ellos que sobre nosotros. Las personas tienen sus propias luchas internas, sus propios miedos y limitaciones. A veces, el abandono es una reacción a sus propias inseguridades y no tiene nada que ver con nuestro valor como individuos. El filósofo estoico Epicteto nos recuerda que debemos aprender a enfrentar la adversidad con serenidad. El abandono, al igual que cualquier otro desafío en la vida, es un evento externo que está fuera de nuestro control. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta ante ese abandono. Si nos permitimos sufrir y cuestionarnos nuestra valía, estaremos cediendo a la idea de que nuestra felicidad y autoestima dependen de otros. Pero cuando reconocemos que nuestra esencia y nuestro valor no dependen de la aprobación ni de la presencia de los demás, podemos encontrar la paz interna que necesitamos para sanar y seguir adelante. Este principio también está relacionado con el concepto de autoaceptación. La verdadera aceptación no se trata de ser perfectos o de llenar las expectativas ajenas. Se trata de abrazar nuestra humanidad, nuestras imperfecciones y nuestras fortalezas, y reconocer que somos dignos de amor y respeto por lo que somos, no por lo que los demás piensen de nosotros. El abandono no tiene el poder de definirnos, a menos que le otorguemos ese poder. Para superar el dolor del abandono, debemos entender que las relaciones humanas son volátiles y que las personas vienen y van a lo largo de nuestras vidas. Algunas relaciones están destinadas a ser efímeras, mientras que otras son duraderas.
No todos los vínculos que formamos están diseñados para ser eternos. Sin embargo, cada relación, incluso las que terminan en abandono, nos brinda una oportunidad de aprender y crecer. El verdadero desafío es no permitir que el abandono nos haga cuestionar nuestra valía, sino utilizarlo como una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia emocional. Cuando internalizamos la idea de que nuestro valor no disminuye por el abandono, liberamos una enorme carga emocional. Nos volvemos más fuertes, más independientes emocionalmente y menos propensos a caer en la trampa de la dependencia afectiva. Ya no necesitamos la presencia o la validación de los demás para sentirnos completos, porque hemos aprendido a encontrar ese valor dentro de nosotros mismos. Es importante recordar que no todos los abandonos son una señal de que no somos lo suficientemente buenos. A veces, las personas se alejan porque sus caminos son diferentes, porque sus vidas toman rumbos distintos. Eso no significa que no tengamos algo valioso que ofrecer. La ausencia de alguien no reduce nuestra belleza interna, nuestra capacidad de amar, nuestra bondad ni nuestra autenticidad. Al contrario, nos enseña a valorarnos más profundamente, a fortalecer nuestro sentido de identidad y a no depender de los demás para definir quiénes somos. Al comprender que el abandono de otros no disminuye nuestro valor, nos liberamos del miedo a ser dejados atrás. Nos empoderamos porque sabemos que nuestra valía no está sujeta a las acciones externas, sino a nuestra propia visión de nosotros mismos. El abandono no tiene el poder de destruirnos, a menos que decidamos que lo haga. Y lo más importante, podemos seguir adelante con la confianza de que siempre seremos suficientes para nosotros mismos. A lo largo de este viaje, por las 15 lecciones estoicas, hemos explorado cómo liberar nuestra mente y nuestro corazón de las ataduras emocionales que a menudo nos hacen sentir dependientes de otros. Nos hemos adentrado en el entendimiento de que, para vivir con paz interior y autenticidad, debemos aprender a depender de nosotros mismos, a no ceder ante las expectativas ajenas y a reconocer que nuestro valor no está condicionado por el comportamiento de los demás. Esta es la clave para no volver a depender emocionalmente de nadie. Tú eres el arquitecto de tu felicidad, y esa felicidad reside en tu capacidad de gestionar tus propias emociones, pensamientos y expectativas. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con la idea de que necesitamos validación externa, que nuestra valía se mide por lo que los demás piensan de nosotros o por lo que somos capaces de recibir. Pero, como los grandes filósofos estoicos nos enseñan, esta forma de vivir es, en última instancia, un camino hacia el sufrimiento. Cuando ponemos nuestra felicidad en las manos de otros, nos convertimos en esclavos de sus reacciones, de sus decisiones, de su amor o indiferencia. Sin embargo, la verdadera libertad emocional no está en buscar esa validación externa, sino en aprender a ser completos y felices por nosotros mismos. La moraleja final es clara: no dependas de nada ni de nadie para sentirte completo. El abandono, la traición, la decepción son inevitables en la vida. Nadie está exento de estas experiencias. Lo que importa no es lo que otros nos hagan, sino cómo elegimos responder. El verdadero poder reside en tu capacidad para mantener tu paz interior, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior. Recuerda siempre que lo que las personas hacen o dejan de hacer no define tu valor. Tu valor no es negociable y solo tú tienes el poder de determinar tu propia autoestima. Cada vez que te enfrentes a una situación de dolor o abandono, recuerda que ese dolor es solo un síntoma de una lección más profunda que la vida te está enseñando. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento no proviene de las circunstancias en sí,
sino de la forma en que elegimos interpretarlas. Si permitimos que el dolor del abandono se convierta en una oportunidad para fortalecer nuestro sentido de identidad y resiliencia, entonces ese dolor se transformará en una fuerza poderosa que nos empuja a ser más fuertes, más sabios y más completos como seres humanos. Nunca olvides que tu valor está dentro de ti mismo, no en la validación o el amor de los demás. Nadie tiene el poder de disminuir tu grandeza, excepto tú mismo. Y el momento en que aceptes esto, tu vida cambiará para siempre. Serás libre para amar sin necesidad de depender de un retorno, para dar sin esperar nada a cambio, y para caminar por la vida con la firmeza de saber que, no importa lo que pase, siempre será suficiente. El camino hacia la independencia emocional no es fácil ni rápido. Requiere práctica, autoconocimiento y, sobre todo, compasión hacia uno mismo. Es un proceso continuo, pero lo más importante es que siempre tenemos el control sobre cómo respondemos a las circunstancias. Recuerda, la libertad emocional comienza cuando tomas la decisión de no ser esclavo de las opiniones, los juicios ni las acciones de los demás. Y al hacerlo, te conviertes en el dueño de tu propio destino. Que estas lecciones estoicas se conviertan en una guía constante para tu vida. Que te den la fuerza de no depender de nadie emocionalmente, porque en el momento en que entiendas que tu paz y felicidad dependen solo de ti, serás verdaderamente libre. Y esa libertad será la base para una vida plena, auténtica y llena de serenidad. Si este video te ha ayudado a reflexionar sobre tu vida y te ha inspirado a aplicar estos principios estoicos, no olvides darle like y suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás dando un paso más hacia una vida más serena, más auténtica y más empoderada. Además, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido que te ayude a seguir creciendo en tu camino hacia la paz interior. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos las enseñanzas que nos guían hacia una vida más plena y consciente. Hasta la próxima.